Luis Martínez nos acompaña, el análisis para cerrar el día de hoy. Don Luis, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, ¿cómo estamos? Hombre, pendiente de su análisis y que nos abra el horizonte respecto al tema vacunas. Es más, alguien me preguntaba a propósito de estos medicamentos y demás, ¿dónde había quedado la molécula que hizo pública Venezuela, el señor Maduro? Dijo, aquí está la cura y mostró la molécula. Dice, aquí está la ciencia en Venezuela, etc. ¿Qué Pero fue? como Yo no tuve muchas respuesta. cosas, Yo no tuve respuesta, tal vez usted la tiene, no sé. como muchas cosas del régimen castrista de Maduro, no tiene la información para respaldarlo, ¿no? Y no se ha enviado ningún tipo de información a los entes reguladores internacionales. Pero en el tema vacunas sí tenemos hoy la noticia esperanzadora y positiva de que el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en dar aprobación de uso de emergencia a una vacuna contra el COVID-19, en este caso la vacuna de Pfizer. Tan pronto como la semana que viene podrían estar empezando a inyectar la vacuna a pacientes. El Reino Unido ahorita mismo tiene garantizadas y ya guardadas en sus almacenes 800,000 dosis de esta vacuna. Entonces, aquí es donde la cosa se pone interesante. Es una noticia positiva. Ya tenemos fechas próximas para las autorizaciones en Estados Unidos. El 10 de diciembre se reúne un comité para una audiencia pública del FDA, del Food and Drug Administration de los Estados Unidos, y se espera que para el 11-12 de diciembre la vacuna de Pfizer también está aprobada en Estados Unidos, y la Unión Europea como bloque regional el 29 de diciembre se va a reunir para decidir la aprobación de la vacuna de Pfizer. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que esta primera aprobación inicial es de uso de emergencia. Entonces, si nos vamos a los Estados Unidos, donde sí tenemos los datos específicos, lo más probable es que para el 12 de diciembre ya estén comenzando los operativos de vacunación. Estados Unidos va a tener, por lo menos hasta febrero, solo 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que 40 millones son para vacunar a 20 millones de personas, pero son 2 dosis con 3 semanas de separación. En Estados Unidos, por lo menos, hay 20 millones de trabajadores del sector salud y hay 3 millones de norteamericanos que están en ancianatos, y esas son las primeras personas que van a recibir la vacuna. O sea que ya podemos saber que la primera ronda de inmunización en los Estados Unidos ya está cubierta y ya está agotada también la cantidad de vacunas, y es donde se pone muy interesante, preocupante, pero también es porque nos hace falta información. Pfizer, que es la que ya tiene aprobación en el Reino Unido y va a obtener aprobación, lo más probable es que a mediados de diciembre en Estados Unidos y a finales de diciembre en la Unión Europea, solo va a producir 1.3 mil millones de dosis en el 2021. 82% de estas 1.3 mil millones de dosis que va a poder producir Pfizer ya están compradas por gobiernos individuales. Estos gobiernos son los 27 países de la Unión Europea y 5 de los países más ricos del mundo. Estamos hablando de Japón, Reino Unido, Estados Unidos. O sea, es muy interesante porque, noticia positiva, hay una aprobación. Noticia negativa para países como Panamá y Latinoamérica es que va a tardar bastante en llegarnos la vacuna por temas de producción. Si queremos ponernos más optimistas y asumamos que para el primer trimestre del 2021, tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Moderna como la de Pfizer tengan aprobación de uso de emergencia, eso solo va a tener una capacidad de producción de 5 mil millones de dosis para el 2021. Si hacemos la matemática y entendemos que más del 80% de estas vacunas fueron adquiridas por la Unión Europea y los 5 países más ricos del mundo, tenemos un estimado, y este es un estimado del Bill Gates Foundation, que los países en desarrollo, América Latina, Panamá, podrán llegar a un total, o sea, a finalizar los procesos de inmunización en el 2023 y 2024 por temas de producción. Ahora, si vemos en el caso de Estados Unidos va a distribuirlo a través del programa que se creó bajo la administración de Trump, Operation Warp Speed. Los militares van a estar encargados de la logística para hacerlo llevar a los centros de distribución, pero en Estados Unidos se está queriendo ver que esta vacuna va a ser algo tan sencillo y tan poco traumático como ir a ponerse una vacuna de la influenza. Mientras que en otros países que no son tan federalizados o donde la descentralización no es completa, como en el caso de Panamá, podemos estar esperando ver operativos de los estamentos de seguridad haciendo la distribución de la vacuna. Y ahí es donde quiero
como que ir aterrizando ya el tema vacuna para Panamá. No solo no tenemos una fecha de cuándo vamos a recibir los primeros envíos, sino tenemos que entender quiénes van a ser esas primeras personas que lo van a recibir y cómo se va a controlar. Algo que parece poco problemático, pero que lo va a hacer, es que son 2 dosis. O sea, ¿cómo vamos a contabilizar que, bueno, yo me la puse hoy y en 3 semanas esa misma persona fue a cuál centro, a dónde, a ponerse una segunda vez? También tenemos que entender que si no vas una segunda vez, no se está cumpliendo con el proceso y no vas a tener la inmunidad al COVID-19 y además estás desperdiciando una de las dosis, ¿no? Son todas una serie de problemáticas que tenemos que empezar a conversar desde ya para tener mayor transparencia, para generar menos fricción y tensión, porque es algo tan real como que en algún momento del 2021 va a llegar un avión a Tocumen con unas cajas, con unos congeladores especiales de Pfizer. Estos congeladores solo duran 5 días, van a tener que ser llevados a otros congeladores especiales y va a ser un número ilimitado y va a haber todas las personas mayores de 65 años van a querer la vacuna, todas las personas con comorbilidades o algún tipo de mayor propensidad a sufrir la enfermedad va a querer la vacuna, el personal de salud va a necesitar la vacuna, los trabajadores esenciales van a necesitar la vacuna. Entonces yo creo que desde ya tiene que haber una conversación bastante abierta de cómo se va a distribuir, quién la va a recibir primero, cómo se va a verificar que se hizo la primera y la segunda dosis. Inclusive hay que pensar en los parámetros de ciberseguridad para estas bases de datos, porque van a ser bases de datos con información de todo el país. Entonces, noticia positiva, primera aprobación, vamos en camino. En el caso de Estados Unidos ya tienen la meta que para mayo del 2021, del año que viene, ya van a tener lo que llaman la inmunidad de rebaño, o por lo menos un 70% de la población vacunada. 2 retos en particulares para Estados Unidos y el mundo es que estos estudios de fase 3 de Pfizer, de Moderna y AstraZeneca no están midiendo si se previene el contagio. Lo que se está midiendo es que generas inmunidad y no padeces de los síntomas de la información, pero no sabemos si efectivamente esta vacuna nos va a lograr alcanzar una inmunidad de rebaño o simplemente el 100% de la población se va a tener que inmunizar. Y en el caso de Estados Unidos ya sabemos que por lo menos 1/3 de esa población no quiere ponerse la vacuna, lo cual ya genera un problema a futuro. Hombre, don Luis, aterrizando en Panamá, bueno, usted aterrizó, pero para quedarnos en Panamá, fíjese que voy a tomar esto como una asignación y se lo digo de inmediato a la productora, para que la coordinadora del sistema de vacunaciones de Panamá, del que tanto hemos hablado aquí y que ha tenido otras experiencias exigentes, y hago este énfasis, a otros países no le ha ido muy bien aplicando masivamente vacunas, nosotros lo hemos hecho bien y ese reconocimiento, ese ganchito hay que ponérselo, pero hay algunas condiciones adicionales que usted deja como dudas en el ambiente que creo debemos preguntárselo en ese afán de orientar, como siempre hacemos aquí en ECO, aquí en Radiografía. Así que tomo nota de ese tema, porque insistentemente le hemos dicho a muchos, oye, Panamá tiene un buen sistema, y todos dicen lo mismo, sí, es reconocido a nivel internacional, pero de verdad tenemos que afinar e ir contribuyendo para bajar las presiones y las tensiones. Pero en cuanto a la cobertura, para que saquemos las matemáticas, el primer anuncio en Panamá fue de AstraZeneca, 1 millón de dosis. Y el segundo anuncio que se hizo fue el de Pfizer, 3 millones de dosis. Somos un país de entre 4 o 5 millones de personas. No nos hemos contado muy bien, entre 4 o 5 millones de personas. Pero estamos cerca de lograr un 50% de cobertura en el primer trimestre si se cumplen las fechas y las compras anunciadas, don Luis, ¿o no? Por supuesto, pero es que ahí está la traba, es cuándo nos va a llegar. Una cosa es haber firmado el acuerdo, haber desembolsado el dinero, y la otra cosa es la capacidad de producción de la compañía, la capacidad de distribución de la compañía y también algo que vimos al principio de la pandemia, que es este nacionalismo de insumos médicos. Sí. Al principio de la pandemia vimos cómo países detenían aviones en sus aeropuertos para quitarles las cargas de insumos médicos que tenían otros destinos, ¿no? Esto son cosas que tenemos que tener pendientes y tenemos que también entender que Reino Unido y la Unión Europea, por ejemplo, nosotros estamos cerca de alcanzar el 50% de dosis para vacunar al 50% de la población. La Unión Europea ya compró más de 2 veces la cantidad de dosis que necesita para vacunar a toda su población. Y en el Reino Unido compraron más de 5 inyecciones por ciudadano. Es un tema de dinero, es un tema de nacionalismo y es un tema de capacidad de producción.
Pfizer, por ejemplo, se produce desde Bélgica, desde Europa. O sea que va a tardar un poco en la logística en llegar en Panamá en los tiempos acordados. Claro, no nos podemos poner a especular, no nos podemos poner negativos. Me sumo al ganchito de que los programas de inmunización en Panamá tienen certificaciones y reconocimiento internacional, pero también es algo histórico, algo único e inédito de vacunar un país entero en un momento de tensiones políticas y entendiendo quién se va a hacer cargo de esto. Hombre, don Luis, siempre orientador escucharle. Gracias por su intervención esta mañana en el análisis. Que tenga buen día.